damos gracias a Dios porque podemos hoy unirnos a celebrar una Semana Santa más en nuestra vida de una manera un poco curiosa y muy particular que nos tocó vivir este año, pero no por ello menos indiferente ni de tal manera menos intensa. Lo vamos a vivir con una intensidad grande, como se vive, siempre se debe vivir, y quizás hasta más, porque al estar en la casa ustedes pueden sentirse en esa unidad y al hacerse familia, una familia que se vuelva esa iglesia doméstica, ustedes sentirán mucho más el amor del Señor. Así que le damos gracias a Dios poder celebrar esta Santa Semana y que le pidamos al Señor todo lo que para ella necesitamos. Hoy empezamos rogándole esa gracia, rogándole ese Espíritu para nosotros poder vivirla de tal manera. En la cruz Jesús contestó la oración del ladrón. Así nosotros también vamos a pedirle al Señor que nos conteste también a nuestro clamor. Recordamos que estamos viviendo este aislamiento y lo hacemos por amor también de que esta amenaza que nos está dando una pandemia es lo que nos ha querido limitar, pero no nos limitemos nosotros de ninguna manera nuestra vida en el Espíritu. Más bien, unámonos y oremos, pidámosle a ese buen Dios que ya nos salvó, que otra vez haga de nuevo esa salvación del mundo entero, que así se manifieste su gracia. Nuestra unidad es una oración para eso posible. Vamos a unirnos en esta celebración y para esta Santa Misa tengo unas intenciones de aquí de la misma parroquia Santa Margarita María y vamos a orar por el eterno descanso de Regino González, de Clementina Orozco, de Fidel González, Pedro Guerrero, Guillermo Orozco, Cintia González, Rosa Ramírez, Gerardo Ramírez. Nos unimos también en la alegría de celebrar la vida en cumpleaños más de sus vidas de Benito Cervera, Aide Márquez, Raciel Márquez, Estefanía Martínez. Le rogamos al Señor muchas bendiciones para las Fuerzas Armadas, para la familia Girón. Oramos, pedimos al Señor bendición, protección y sobre todo esa fuerza y fortaleza que necesitan en este momento estos que están haciendo una labor incansable y es todos nuestros doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, residentes, auxiliares, personal de todos aquellos sitios que se han convertido en hospitales para la atención de las personas. Oramos también por todos los gobernantes, todos los que tienen el liderazgo ahora de los pueblos, de las comunidades. No les toca fácil tampoco este momento, que el Señor también los bendiga y les dé sabiduría y gracia y también los proteja. Pedimos al Señor la paz del mundo y también la salud del mundo. Salud muy especial para Carmen Vega y Ascari Vázquez. Y nos unimos pidiendo al Señor también esta bendición de la salud, sobre todo para estos hermanos nuestros que están enfermos. Tantos miles de personas que hoy están enfermos por este virus, y pedimos al Señor también su bondadosa misericordia. Además, no debemos de entregar a todos los que han muerto, que el Señor nos acoja también en esta morada eterna que nosotros vamos a poder tener. Le pedimos a Dios grandemente también de su bendición y nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Hermanos, yo sé que en estas circunstancias nos va a cambiar un poco la liturgia y una de ellas que nos cambió hoy es esta de los ramos, la procesión con los ramos, y poder tener la alegría de hacerla. Pues, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en la casa? Es donde nosotros podemos vivir esa procesión grande de nuestras vidas. Empecemos dándole al Señor gloria y alabanza. Y yo sé que algunos han podido en sus casas quizás armar un adorno, un altarcito o en sus puertas, algo que signifique también este día de la conmemoración del Señor de los Ramos. Yo les voy a pedir que ustedes tengan en sus manos esos ramitos, lo que tengan,
y allí se los van a presentar al Señor. Les voy a dar la bendición desde acá, de esos ramos, de esas decoraciones que ustedes pudieron hacer, de esos altares. Le pedimos al Señor que así también se muestre grande y victorioso en sus vidas, y de esa manera ustedes también empiecen con esta bendición de lo que ustedes tan hermosamente le dedican al Señor hoy en hosana y alabanza, para que el Señor también los vea con agrado. Entonces les voy a dar la bendición desde este lugar a todos sus altares, ramitos o lo que hayan hecho en conmemoración de este día. Aumenta, Señor, Dios de la fe, de los que esperan en ti, esa misma fe, y escucha con bondad las súplicas de quienes te invocan, para que al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti en Él frutos de buenas obras. Santifica con tu bendición estos ramos, estas palmas, estos adornos, y de ese modo sigamos nosotros el camino de dar buenos frutos y buenas obras, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a seguir nuestra celebración y le vamos a pedir a Dios perdón. Si algo tenemos que empezar también nosotros la Semana Santa es brindándole al Señor todo nuestro ser en una gran y continua adoración. Le vamos a pedir al Señor su perdón y su misericordia. Así que unámonos en este acto de pedirle al Señor también su misericordia y le suplicamos que nos dé su gracia y su bendición. Allí en un momento de bondad con el Señor, presente su vida, que esta sea una ofrenda hermosa para el Señor y usted le pueda brindar al Señor como unidad de que usted va a empezar la Semana Santa esta misma bendición con su vida. Entréguele al Señor su vida y haga una alianza bella de vivir esta Semana Santa junto con su familia de la mejor manera. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos allí en sus casitas y nosotros que estamos acá y vamos a escuchar con atención la lectura de la palabra de Dios para este día de hoy. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
menea la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos:
¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirlo: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó a cuál de los dos quieren que les suelte, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo le respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Vamos en este momento a hacer un momento de silencio. Nos vamos a arrodillar contemplando por unos instantes esta que fue la muerte de nuestro Señor.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, se pueden ustedes sentar allí en sus casitas, quédense ahí bien sentaditos. Vamos a pedirle al Señor que nos permita reflexionar también un poco en este día a partir de estas lecturas que tenemos en el día de hoy. Pues empezamos la Semana Santa, hermanos, la empezamos con esta aclamación y esta celebración, la bendición de los ramos, y continuamos pues esta procesión. Una procesión que no la hicimos hoy por las circunstancias que se están dando y que así también nos lo solicitaron en nuestra diócesis. Pero mire, es una bendición que ustedes estén en su casa, porque la procesión este año va a ser en su casa. Usted desde allí va a hacer la procesión, pero es una procesión que va a empezar hoy, que continuaremos para poder vivirla en alegría, en esperanza. Lo que hoy podemos nosotros resaltar es que tenemos que vivir en esta alegría y en esta esperanza. Seguir y continuar nuestra procesión. Hoy que estamos en esta exaltación del Señor, tenemos que continuarla y seguir hasta el dolor. Tenemos que seguir hasta el dolor y el lamento que vamos a tener ya por allá en el Viernes Santo. Estaremos caminando con el Señor, estaremos celebrando esta Semana Santa. Por eso que no empiece hoy y se quede. Recuerde que cada uno de estos días durante esta semana se llaman especialmente santos, que quiere decir que los dedicamos en santidad a celebrar en el Señor. Por eso ustedes desde su casa van a aprender a vivir toda esta Semana Santa muy bellamente. Ustedes lleguen al Viernes Santo también y de allí sumérjanse en el dolor, en la angustia de ver a nuestro Señor Jesús. Lo contemplamos desde un ámbito muy bello, y es desde el amor, porque en Él reconocemos el amor que nos ha tenido para nosotros poder tener la resurrección. Y por eso ustedes lleguen hasta el final de la Semana Santa en el día de la resurrección, el día del gozo, el día de gloria, el día de la resurrección, clamando al Señor que se pueda vivir en nosotros ahora la vida de la resurrección. Qué bien poder vivir de esa manera una Semana Santa. Hay muchos medios y les están enviando por muchas maneras. Ustedes pueden encontrar muchas formas en que ustedes pedagógicamente, metodológicamente y haciendo labor de cada uno de los días pueden vivirla ustedes como padres, como hijos, toda la Semana Santa y sobre todo como familia. En el día de hoy, en la colecta, la oración colecta que teníamos, se nos dice algo de Jesús y dice que Él para nosotros se convierte con este hecho que hizo en un ejemplo de humildad. Primero desde esa humildad de haberse humillado y abajado para hacerse uno de nosotros como una persona, compartiendo nuestra humanidad. Una humildad que se muestra muy especialmente en el servicio que es el primerito en servir. Y por eso si algo podemos nosotros decir de Dios frente a su vida, frente al amor, es que Él es el primero en todo y es el primero en servir. Y lo hizo dando ejemplo. Este ejemplo
de la humildad. Nos dice esa oración colecta que nosotros debemos mirar siguiendo sus enseñanzas, las enseñanzas de su pasión, y así podamos aprender de ellas, de esta pasión del Señor, y seguir sus enseñanzas. Y todo con el hecho de que, ¿de qué va a ser este hecho, hermanos? De nosotros poder vivir de alguna manera la resurrección. Y por eso nos dice hoy, merezcamos nosotros participar de su resurrección. Qué bonito entender esto. Lo que nos dice esa oración colecta: Jesús es un ejemplo de humildad manifestado en el servicio. Que nosotros podamos vivir esta semana y seguir todas sus enseñanzas de su pasión, y por eso entonces, haciéndolo con tal fervor, merezcamos poder vivir también con Él la vida de la resurrección. Por eso es lo que hoy pedimos, que podamos llegar a vivir toda esta Semana Santa de una manera tan bella y tan intensa. ¿Cómo la vamos a ver? Por eso es muy particular y tiene una singularidad esta Semana Santa. Vamos a vivirla en familia. Y qué bello poder pensar en eso. Ustedes se han puesto a pensar no en la tristeza de que no podamos ir a celebrar en los templos y por las calles, en esas procesiones, sino en la alegría de que ustedes como familia van a aprender muchísimo de todo esto. Van a aprender bastante. La familia va a aprender mucho, yo sé que sí. Que si ustedes se comprometen con el Señor, ustedes van a aprender grande y bellamente esto que el Señor les va a dar. Cuando uno se convierte en maestro, la experiencia de muchos, por ejemplo de papá y de mamá, ahorita les va a tocar a ser maestros nuevamente, de eso de que a veces se le olvida a uno, porque con los afanes de la vida, la familia no es familia, y a veces no se disfruta ni se vive de estar juntos. Y cuando uno es maestro, cuando uno le toca enseñar, se da cuenta uno que vuelve a aprender y que le toca aprender mucho mejor. Es más, uno aprende más, uno se convierte en un alumno cuando uno es maestro. Qué bueno entonces poder vivir esta experiencia de volvernos maestros, y ustedes van a aprender mucho. Pero cuando uno se vuelve alumno, por ejemplo, está recibiendo y así entonces se une a todas estas grandezas de las enseñanzas que le están dando. Todas esas mismas enseñanzas lo hacen a uno participar. Y cuando un alumno es verdadero, el alumno participa de todas esas clases, participa y por eso aprende. Entonces, todo esto que vamos a vivir en la Semana Santa es una participación de todos. Ya no se les llama a ustedes a ser quizás los anónimos entre tanta cantidad de gente que se pueda brindar en las masas, sino que ustedes se van a dar cuenta que están viviendo y van a ser tremendamente importantes cada uno de ustedes, y van a vivir la Semana Santa de una manera singular. ¿Por qué? Porque ustedes mismos van a estar intentando hacer cada una de esas diríamos, acciones que se dan en todos los días de la Semana Santa, y les llevará a ustedes a implicarse a que vivan. Incluso al compartir sus experiencias como familia, van a aprender bastante como familia y se van a conocer. Muchos, yo sé que a partir de todo esto que estamos viviendo, hasta la familia está aprendiendo a conocerse y se van a conocer muy bellamente. Por eso no sean ausentes, no se vayan a ausentar ustedes de no vivir esto que se nos está dando. Créanme que si lo hacen con todo el amor y con toda la gran capacidad de rendirse ante el Señor, lo van a hacer. Tengamos esa dedicación de hacerlo como Jesús. ¿Cómo es? Como hizo Jesús. Por eso se nos vuelve en ejemplo, y es el gozo que se siente de servir. Así, con el gozo con que Jesús vino y nos mostró ese camino de bendición, ahora ustedes puedan hacer que en sus vidas se muestre este gozo de servir, el gozo de vivir. Claro que si nosotros podemos, cuando nosotros encontramos a Jesús, cuando lo hemos vivido en esa experiencia de un encuentro real con una persona real, viva y resucitada que es Jesús,
nosotros aprendemos el valor de la vida, y por eso hagámoslo con ese gozo de vivir, esta enseñanza, que nosotros podamos también entender que hay gozo en enseñar. Hay un gozo muy hermoso en poder también enseñar como nos enseñaba Jesús. Por eso era el maestro, y un maestro sin igual, un maestro por excelencia que enseñaba el valor de la vida. Si ustedes se unen a entender las enseñanzas de Jesús, nos estaba enseñando el valor de la vida, de cada una de las cosas que se viven normalmente, pero siempre apuntándolas a lo más grande, que es nuestra salvación, siempre apuntándolas hacia ese Padre que es el amor mismo que nos está esperando en su casa. Y Él nos enseñó grandemente todo esto, cómo nosotros aprender que tenemos una casa y un lugar a donde llegar, y que tenemos un Padre bueno. Por eso hagamos con ese gozo que nos enseñó Jesús la enseñanza, que podamos nosotros vivir el gozo de dar. ¿Quién más que Jesús no nos enseñó el gozo de dar lo que tenemos? Por eso nos apresuramos a tener para poder dar. Y en el orden de la vida de Dios es tener a Dios para poder dar a Dios, darlo de Dios. Qué bueno que así nosotros podamos vivir, que nosotros tengamos para dar, vivir a ese Dios grande enormemente y darlo. Si algo nos enseñó Jesús es a dar, hasta dar la vida por sus amigos, darlo por amor, dar incluso todo. Y eso lo vamos nosotros a aprender de Jesús. Es un amor que es gozoso. Aprender de Jesús a gozar del amor, y hacerlo de tal manera con ese gozo, vivir este amor. Y que nada más hermoso que nosotros aprender el gozo de cuidar. El gozo de cuidar. Si hay alguien que nos cuida grandemente, siempre va a ser Dios. Y Jesús nos lo recordó. Ese Padre bueno sabe muy bien lo que ustedes necesitan. Nos lo enseñó de muchas maneras, y que nosotros podamos aprender ese gozo de cuidar. ¡Qué maravilla! Eso es lo que tenemos que hacerlo con Jesús. El mejor ejemplo es Él, y es lo que vamos a fijarnos en esta Semana Santa, en el ejemplo de Jesús. Vamos a unirnos en ese ejemplo de nuestro buen y amado Dios, que nos enseñó en Jesús toda la humanidad más bella. Hagámoslo con la alegría, con la esperanza, con gozo. Nos pongamos en medio de tantas noticias y tanta situación que se está dando, y nos llenemos de penumbra, de angustia, de desesperación. No, el llamado de Dios es antes a levantarnos en la alegría de ser cada vez los que estamos siendo redimidos y salvados. Uno que le cree al Señor y que en realidad va por el camino de la fe, no vive angustiado, no vive desesperanzado, no vive con tristeza, no vive con angustia. Siempre sabe que hay una esperanza, que hay un mañana mejor. Y aunque todo se coloque triste y en penumbra, nosotros entendemos que hasta ese mismo dolor lo pasó Jesús, pero entonces Él siempre gana, y ganó con la resurrección. Así que el Señor siempre va a ganar. Y si yo me le uno al que es el ganador, si yo me le uno al más grande, pues voy a ganar también, porque con Él seré un ganador. Que nosotros podamos aprender. Alguna vez me preguntaban a mí, bueno, ¿y usted es hincha de qué equipo? Y yo nunca pierdo, porque yo siempre, con el que gane, yo soy hincha de ese. Entonces, nunca, y si quedan empatados, pues bueno, con los dos. Hay que hacer uno esto, y sobre todo Jesús nos enseñó que el ganador es Dios. Dios es el perfecto ganador, y así lo ganó, y lo vamos a entender, porque todo esto va a ir subiendo de tensión en la Semana Santa, hasta que llega una cumbre donde uno cree que ya se acabó, y fue con la muerte de Jesús. Hoy leímos la pasión, por eso empezando la Semana Santa, nosotros leemos la pasión de Jesús, que nos enseña que Dios padece por nosotros, que Jesús padece por nosotros. Es decir, Él lo hace por amor, y lo hace es por nosotros. Es la pasión de nuestro Señor Jesús. Y eso quizás fue la cumbre más hermosa que el Señor nos dio para entender cuánto nos ama a Dios. Y uno cree
que ya al final, por eso la iglesia ha insistido mucho, quizás desde que yo me acuerdo hace unos años, en que no nos quedemos de esos cristianos que aparecemos grandemente, quizás este día nos volvemos a aparecer por allá en el Viernes Santo, en el Vía Crucis y en todo ese dolor, y se nos olvidó que desde la muerte de Cristo llegó la resurrección. Dios padece en Cristo, pero padece ¿para qué? Para llegar a la resurrección. El propósito y el porqué era la resurrección. Era la resurrección. Por eso nosotros debemos aprender que no nos podemos quedar en la muerte, no nos podemos quedar en el dolor, no nos podemos quedar en la angustia, no nos podemos quedar en la tristeza, en la desesperación. Nosotros somos los que vamos a vivir en la resurrección. Es lo que leíamos en esa oración colecta, que podamos merecer participar de su resurrección. Si nos unimos a Jesús, verdaderamente vamos a participar de esa resurrección. Hay otros dos ejemplos que nosotros podemos mirar. Este es el ejemplo que la iglesia nos coloca. Pero hay otros dos ejemplos, unos que de pronto están allí que no los colocamos como en mucha atención. Uno negativo, y es el que no debemos nosotros dejar que sea nuestra vida y participar de él. Y hay otro positivo. ¿Cuál es ese otro ejemplo? Yo se los quiero colocar para que ustedes lo mediten. El otro ejemplo negativo es el ejemplo de la multitud, porque hoy vemos toda una multitud que viene a recibir grandemente al Señor, y cuando empezamos la celebración normalmente y regularmente en el Domingo de Ramos, empezamos celebrando esa entrada gloriosa de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, con todos esos hosanas y aleluyas y bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda una multitud con toda esa alegría y que salían al encuentro del Señor por las calles y así cantaban en unidad, cantaban grandemente con gozo, con alegría, con esa euforia de un gozo. Este es nuestro buen y amado Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que esta es una multitud que se mueve así. Pero mire cómo cambia, porque luego leímos también, hoy leímos la pasión del Señor y nos damos cuenta de una multitud que ahora está gritando, no hosanas, sino gritando de manera distinta y diferente. ¿Qué es lo que está gritando? ¡Crucifíquenlo! E incluso cuando se les advirtió, pero yo no me hago responsable de la sangre de ese hombre, dijo Pilato. Y dijo ella, pues que caiga esa sangre sobre nuestros hijos y sobre todos. Una multitud que luego entonces va a vivir con furia, con esa no controlar sus fuerzas, y eso fue otro momento. Una multitud que no se sabe cómo va a vivir. Lo que nosotros tomamos es este ejemplo. A veces se nos diluye la Semana Santa entre la multitud. Y es que en la multitud no se entiende quién está. Entre tanta gente a veces no se ve las personas y nos perdemos en medio de la multitud. No es tanto el hecho de que seamos muchos, no es esa la preocupación, sino lo que debemos entender no es simplemente hacer bulto entre mucha gente, sino que lo que tenemos que aprender es esto, la unidad. Mire, es más bello entender la multitud desde la unidad, y ustedes lo van a comprender muy bellamente en sus casas. ¿Cómo es eso? Sí, la unidad en dos aspectos. La unidad de que ustedes son una unidad, es decir, una común unidad, una comunidad, y que se van a sentir juntos, porque al ser tan poquitos, quizás van a sentir más la capacidad de estar unidos. A veces uno dice juntos pero no revueltos. Se vive esa misma situación, juntos pero no revueltos. Y eso se vive en muchas familias, juntos pero no revueltos, porque viven en la misma casa, pero cada uno por su lado y cada uno como en su mundo,
y aislado de los otros, no se encuentran para nada. Si ustedes aprenden a vivir esta experiencia, ustedes van a vivir la unidad de sentirse unidos, de sentirse una común unidad que ustedes van a aprender gratamente desde el Señor. Como nos dice el Señor, yo les he querido reunir como una gallinita reúne a sus polluelos, o como el pastor reúne todas sus ovejas. Yo quiero eso para ustedes. Ese es un punto de la unidad. Y el otro punto de la unidad es entender la unidad, pero desde la individualidad. Claro, porque es que yo debo sentirme que estoy individualmente viviendo este momento, viviendo esta experiencia. Y soy yo la persona que debo unirme a vivir con el Señor esta manifestación de su Semana Santa. Y por eso de allí yo no me voy a diluir entre tanta masa no viviendo esto, porque muchos pueden decir, yo, como hacía yo, me estaba acordando desde que yo tengo uso de razón, yo nunca he faltado a una Semana Santa, de ninguna manera. No he faltado, porque nací en una familia católica y pues siempre íbamos a la Semana Santa. Pero lo que sí me acuerdo muy bellamente no es que no haya faltado a la Semana Santa, sino que cuántas de esas yo he hecho parte y las he vivido. Y créanme que son más la cantidad, porque quizás puede ser que en mucho espacio de mi vida yo estuve sin conciencia y a veces hasta con odio y rencor. Era una persona que quizás no vivía al Señor y en un momento yo estuve muy alejado y rechazado del Señor y hasta lo rechazaba de mi vida y no lo quería, pero aún así me unía a eso de la Semana Santa. Me unía, sí, pero no la vivía. Era algo muy curioso. Y entonces eso me enseña de que, claro, uno puede estar entre la gente, pero no vivir esto, no vivir estos misterios de nuestra salvación. Por eso qué bello entender que en medio de tanta gente uno se puede perder, pero también en la capacidad de sentirnos uno y de comprendernos, vamos a vivir la unidad como que somos uno solo, pero también eso parte desde mí, parte desde que yo aprenda a vivir en la individualidad de mi ser una espiritualidad de comunión con el Señor y me una a vivir toda esta Semana Santa desde mí, reflexionando en mi vida, colocándome a los pies del Señor y viviendo esta Semana Santa, pero unida al Señor. Yo la puedo hacer y por eso esto es lo mejor, vivir en esta unidad. El otro ejemplo que les decía, quizás no es este ejemplo malo de una multitud que se mueve, sino un ejemplo que a veces es un poco olvidado, y es este que uno no piensa, y es el ejemplo del burro. Ese borrico que el Señor dice, vamos búsquenme un burrito, y entró el Señor con el burro, y el burrito era un personaje que a veces pasa desapercibido, pero es un personaje muy importante en este camino, en esto que el Señor nos dice hoy, es bastante importante. Lo que pasa es que el burro, como es animal, no tiene razón y no se dio cuenta de todo lo que él estaba haciendo. Estaba llevando en su lomo al Salvador. Si pudiese tener razón el burro, seguramente se cree y se engríe y dice, yo llevo a este hombre tan importante, o hasta todas esas hosanas, como dicen ahí, el burro se come las flores, cuando nosotros sabemos que las flores son para adornar y no para comérselas, pero el burro se las puede comer. Pero el burro no tenía razón para pensar en esto, y es algo muy bello y muy importante de entenderlo. Esa no razón de este burrito lo hizo simplemente no pensar en él, de ninguna manera iba a pensar en él, pero esto nos enseña mucho de nosotros. No pensaba en él, fue quien llevó a Jesús en sus lomos y así no se engrandeció. ¿Qué es lo que hizo el burrito? ¿Y para qué lo utilizó el Señor? Para que aportara lo que tenía,
en este momento tan grande y tan hermoso de Jesús, así utilizó este animalito para que aportara lo que tenía. El Señor pudo haber llegado caminando en una procesión y que todo el mundo la alabara, pero no fue así, no fue así de ninguna manera. Se montó en un burrito que no había sido nunca montada, y como el burrito podía cargar, entonces llevó al Salvador. ¿Qué tal si nosotros podemos tomar este ejemplo del burrito y aprender también de él un poquito? Este burrito que nos enseñe a nosotros a entender que podemos nosotros también, en este plan tan bello de nuestra salvación, aportar lo que tenemos, aportar lo que tenemos, aportar lo que soy, sin necesidad de aparentar nada, si simplemente dejarle al Señor lo que soy. Qué bueno que nosotros podamos aportarle al Señor nuestra voluntad, ¿sí? Y nuestra libertad, dársela a Él, darle a Él nuestra voluntad y la libertad. Son muy nuestras porque el Señor nos la dio como nuestras y somos los dueños de ella. Claro que sí, el Señor nunca va a violentar nuestra voluntad ni nuestra libertad, pero qué bueno aprender a cedérsela más al Señor, porque este camino es dejarlo al Señor mi vida y colocarme en sus manos. Dejarle mi fe, esa fe que tengo también como un don que el Señor me ha regalado, que si no la cuido se me pierde, se me desperdicia, pero dejársela al Señor para colocar la fe solo en Él, porque para eso me dio la fe el Señor, para que yo la deposite solo en Él y dejar esa fe en el Señor, dejársela a Él. Para eso nos dio la fe. La fe no es para creer en otras cosas ni para dedicarla a otras realidades. La fe es para dedicársela al Señor, para creerle a Él, para que estar en Él. Cuando nosotros vivimos la experiencia de Cristo y hacemos ustedes han hecho algo, y es cuando levanta el sacerdote al Señor Jesús en su cuerpo y su sangre lo ofrece al Padre, dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Esta fórmula es muy bella porque nos enseña de que nosotros debemos aprender que en Cristo también nuestra vida tiene que ser por Él es que vivimos y por Él tenemos esta vida y sobre todo la resurrección. Por Él se nos ha dado la vida y por Él hemos sido rescatados. Por Cristo, con Él es que vamos caminando, con Él es que debemos vivir la vida, con Él es que debemos entender nuestro camino hacia el Padre, con Él, con Cristo, porque Cristo es el centro y debe ser el centro de nuestra vida, y en Él, porque ahí es donde está la experiencia de nuestra espiritualidad. Es distinto entender que yo estoy en Él, metido en Él, me meto en su vida, me comprometo con su ser. Él quiere encarnarse en mí y por eso me sumerjo en Él, y mi vida entonces con Él va a aprender a ser lo que debe ser. Y esta es nuestra fe, tiene que llevar a entender eso, que la vivimos por Cristo, con Cristo y en Cristo. Ahí es donde nosotros debemos colocar nuestra fe. ¿Y por qué no también aprender que lo que le aportamos a Dios también es lo único más grande y nuestra gran obra? Lo que en realidad es propio de nosotros, como decir que ni siquiera Dios nos lo dio para que fuera un regalo, sino que lo aportamos a nuestra vida y lo hemos dado. ¿Sabe qué es esa maravilla que nosotros tenemos para darle al Señor? Se llama pecado. Es lo único propio que tenemos y que el Señor quiere que nosotros también se lo aportemos y se lo demos. El pecado, ese haber hecho parte en algún momento de mi existencia del mal y haberme aliado con el mal, con el malo, con el que ayudó a la muerte del Señor por el pecado, con el que nos dio la muerte, y yo haberme unido a ese malvado de alguna otra manera con el mal, y que entonces ese pecado es lo único que yo en realidad sí he hecho como tal y que no le pertenece a Dios, porque el pecado no es de Dios, la maldad no es de Dios, el mal no es de Dios. Y yo también aportarle mi pecado en este proceso de vida con Él, darle mi pecado. Mire que el Señor quiere eso, murió por nuestros pecados y quiere que nosotros le entreguemos nuestros pecados y se los dejemos a Él para poder ser redimidos. El Señor quiere liberarnos de ese pecado. El pecado, hermano, el pecado
no le pertenece a usted. ¿Para qué lo quiere tanto? ¿Para qué quiere morir en su pecado? Si el pecado le ha traído grandes cosas buenas y le han perdurado para siempre y han hecho de usted una felicidad inigualable, pues listo. Pero yo estoy seguro que no, que el pecado nunca le ha traído ni le va a traer cosas buenas para su vida. No, siempre es desgracia, es desgracia. ¿Para qué amar algo que nos da tanta desgracia? ¿Para qué? ¿De qué manera nosotros vamos a vivir? Y así, en este entregarle al Señor, dejemos que nuestra vida esté disponible y podamos disponer de nuestra vida para dársela al Señor. Con esta disposición, Dios entonces, como con el burrito, puede hacer y Dios hará. Dios hará su obra en mí. Dios me mostrará cuál es su verdad, cuál es su camino, qué es lo que yo debo hacer. Y sobre todo, Dios hará conmigo, que es lo más bello. Poder entender esto de la vida en Cristo y de vivir una Semana Santa es entender que Dios puede hacer conmigo también una obra de bendición, una obra de redención. Dios hará conmigo lo que en su voluntad Él quiere hacer para hacer grandes obras, esas obras que solamente Dios hace y que las puede hacer conmigo. Así que poder vivir esta Semana Santa es entenderlo de esta manera, complicarme e implicarme, claro que sí, mostrarme con el Señor, participar en verdad de ella, y qué bello que ustedes la puedan vivir en familia. Yo hasta le doy gracias a Dios que ustedes puedan vivir una Semana Santa en familia. Si lo hacen bien, yo sé que muchas familias van a recibir santidad en abundante y les va a mostrar una grandeza, un camino. No es para que ustedes estén peleando, no es para que ustedes estén en discusiones, no es para que ustedes estén allí en intransigencias, de ninguna manera. Este momento no es para complicarnos más la vida. Créanme que el virus ya no la complicó. ¿Por qué la vamos a complicar nosotros? ¿Por qué la vamos a complicar? No, no es para complicarnos la vida, de ninguna forma. Es para que allí esto nos enseñe grandes verdades que en el Señor, con nuestra fe, nosotros podemos aprovechar y vamos a ser más grandes. Vamos a entender más del valor de la vida y de la sin igual vida que nos espera con Él. Esto nos dará mucha grandeza, esto nos dará mucha enseñanza, esto nos enseñará muchísimo. Mantengámonos unidos, fortaleciéndonos y creciendo y orando. Recordemos que nuestra oración es para Dios fundamental, porque si nosotros oramos pidiéndole a Dios bendición, Dios también hace este obra. Pidámosle a Dios una nueva humanidad, claro que sí. Pidámosle un mundo nuevo, pidámosle un universo nuevo, renovado por la gracia de su sangre y por la gracia de su espíritu. Un nuevo universo con una armonía bien bella. Pidámosle al Señor ello y pidámosle al Señor un nuevo corazón para esta humanidad, un nuevo corazón para los seres humanos, un nuevo corazón, un corazón, como lo dice también una bella oración, o la misma palabra de Dios nos dice Jesús, un corazón como Él, como el de Cristo, manso y humilde, un corazón que haga la voluntad del Señor. El Señor nos enseñó que la voluntad del Padre es lo más grande y lo que hay que hacer. Y esa voluntad del Padre es bien para nosotros, es bien para nosotros. Vivamos pues con alegría estos momentos, sintámonos más alegres y disfrutémoslos grande y enormemente. Vamos a unirnos ahora a esta plegaria universal para el día de hoy y le vamos a pedir al Señor que nos escuche y le vamos a decir: escúchanos
Padre bueno. Escúchanos, Padre bueno. Oremos, hermanos, por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que imitando la humildad de Cristo guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Por todos los que están sufriendo también en estos momentos, de una u otra manera, que su sufrimiento en Jesús pueda darles consuelo y se gocen también con esa esperanza grande de su resurrección, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Por todos los que podemos reunirnos en el nombre del Señor, para que podamos continuar perseverando en la oración y así apoyemos a todos los que van a recibir también los sacramentos de iniciación, que se continuarán siempre en el Señor. Pidámosle que nunca se nos acabe la grandeza de poder celebrar todos los momentos de nuestra existencia con estos sacramentos benditos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre bueno. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ofrendamos al Señor también nuestra vida con este pan y este vino. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga
y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecados y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo es el Señor mi Dios. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Cada
de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, por nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Regino González, Clementina Orozco, Fidel González, Pedro Guerrero, Guillermo Orozco, Cintia González, Rosa Ramírez, Gerardo Ramírez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos también, Señor, tu bendición grande y abundante para la familia Girón, para las Fuerzas Armadas, tu bendición junto con tu grandiosa protección y asistencia para todos los enfermeros, doctores, los que trabajan por el bienestar y la salud de tantos en este tiempo en todo el mundo. Te pedimos, Señor, la paz en el mundo. Te pedimos así la salud para Carmen Vega y Ascari Vázquez, y la salud para todos estos enfermos, los que están ahora sufriendo por una enfermedad y por este contagio de este virus. Te pedimos también, Padre bueno, así en esta alabanza y en esta alegría de poder celebrar un año más de existencia, tus grandes bendiciones en tu gran y bondadosa misericordia, con ese Espíritu Santo que les llegue a estos hermanos y los renueve grandemente en la vida y en el sentido de querer seguir viviéndola, pero contigo. Sé providente en sus necesidades y síguelos guiando por este camino de tu voluntad. Nuestros hermanos Benito Cervera, Aide Márquez, Raciel Márquez, Stephanie Martínez. Y de todos nosotros queremos rogarte también, Señor, ten misericordia de nuestras familias, de nuestras necesidades, de lo que estamos suplicando grandemente todos en esta humanidad a ti, los que creemos, te suplicamos, Señor, bendícenos y ayúdanos, danos también la salud, danos una cura. Muéstrate grande y propicio, Señor, para esta humanidad que te clama grandemente tu asistencia. Nuevamente te rogamos, sé nuestro Salvador. Y así con María, la Virgen, la Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Pueden ofrecer un signo hermoso de paz para ustedes, los suyos, para esta humanidad, que sea la paz. Nosotros deseémosla y ofrezcámosla como este signo de paz para todos.
oración. Usted que está ahí en su casita pensando también en esa comunión que pueda realizar usted con todo el amor y con toda la bendición, una comunión espiritual, es decir, unirse en el espíritu, en cuerpo, en alma, con todo a Jesús, diciéndole cuánto le ama y cuánto le necesita, y que Él no se quede atrás, sino que venga a darle también estos efectos de este sacramento tan hermoso que Él nos dejó, pero que ahorita usted no puede comulgar. Únase en esta oración, pidiéndole a Dios grandemente, sabiendo que creemos en Él, creemos profundamente. Dios Todopoderoso y Eterno, he aquí que llego al sacramento de tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la eterna claridad, como pobre necesitado al Señor del cielo y tierra, como desvalido al Rey de la gloria. Ruego, Padre, a tu infinita bondad y misericordia, que tengas a bien sanar mi enfermedad, limpiar mis manchas, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, Rey de los reyes y Señor de los que dominan, con tanta reverencia, con tanta humildad, con tanta contrición y ternura, con tanta pureza y fe, con tal propósito e intención que conviene y como conviene para la salud de mi alma. Padre bueno, concédeme recibir no solo el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, sino en este momento recibir espiritualmente a ese Cristo con toda la gracia, con toda la virtud que Él nos ha dejado en este sacramento. Dios benignísimo, permíteme de tal manera recibir el cuerpo de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, tomado de la Virgen María, que merece ser incorporado a su cuerpo místico. Que esta comunión espiritual pueda hacer que yo sea contado entre los miembros de su misma iglesia. Padre amantísimo, concédeme que logre contemplar cara a cara por toda la eternidad a tu amadísimo Hijo, a quien ahora en mi vida mortal me propongo recibir espiritualmente, oculto bajo el velo de este sacramento, y en este momento lo recibo. A Él que vive contigo, que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a pedir que ahorita nos unamos en esta bella aclamación de nuestra fe. Hoy empecemos esta Semana Santa diciéndole al Señor que sí, que creemos grande y profundamente, que nada nos enturbia el corazón, que nada nos limita en el poder decir que creemos profundamente en ese Dios que es el Dios de la vida. Este credo que hoy podemos recitar, digámoslo con grande fe. Lo he querido dejar a lo último de nuestra celebración, sin faltar a Él, y lo vamos a decir para decirle al Señor como puntada final de esta santa celebración, que creemos en Él y que es en Él en el que ponemos nuestra esperanza, solamente en Él confiamos. Digámosle que creemos en todo lo que Él ha hecho y todo lo que nos espera. Pidámosle a Él que así sea grande esta Semana Santa. Por eso digamos allí, colóquese en pie y con fe todos juntos vamos a decir: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por
que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hemos celebrado esta que es la primera misa de inicio de toda nuestra Semana Santa. Recuerden que es una semana completita donde la dedicamos a la santidad de Dios. Podamos nosotros vivir la experiencia más bella de vivir en unidad, en familia, y reunirnos constantemente para seguir meditando en esta que es para nosotros la salvación, en un misterio muy bello de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Meditemos en ello, vivamos y crezcamos grandemente como ya lo podemos hacer en este tiempo en nuestras casitas, uniéndonos con nuestra oración, pidiéndole al Señor bendición. Sigamos pues este camino de esperanza, de fe, de gozo, de alegría. Nada puede entorpecer que los caminos de la bendición, de salvación de Dios son para nosotros y nada nos lo va a quitar de ninguna manera. Por eso sigamos nosotros creyendo y fortaleciéndonos, porque esto se termina, pero allá en el cielo, allá sí se va a terminar, y eso que no sabemos cómo es que es, pero yo sé que es maravilloso. Gracias a Dios por sus vidas. Allí donde estén ustedes, yo le doy gracias a Dios por sus vidas, y todos los padrecitos, las madrecitas, aquellos que estamos trabajando siempre en el nombre del Señor, siempre estamos orando por ustedes para que continúen en el camino del Señor y reciban siempre sus bendiciones. Yo les seguiré mandando mis bendiciones y ustedes sigan subiendo. Únanse a la celebración de Dios. Recuerden los horarios para esta Semana Santa. Recuerden los que son así. Lunes, martes y miércoles santo nos estaremos encontrando a las 9 de la mañana. El jueves santo, para celebrar esa que es la Cena del Señor. Perdón, una pequeña aclaración. No es lunes, martes y miércoles, sino que el lunes, el día de mañana, recuerden que en nuestra diócesis se estará celebrando la misa crismal y va a ser transmitida por la página de nuestra diócesis de Guerre a las 11 de la mañana, y ustedes se van a conectar. Nosotros también estaremos conectados con el obispo allá en la catedral, donde nosotros tenemos que renovar nuestros compromisos sacerdotales, y por eso estamos conectados viviendo también la misma Eucaristía, y ahí vamos a renovar nuestros compromisos sacerdotales con nuestro obispo. Se va a bendecir los óleos que son para la celebración de los sacramentos. El lunes a las 11, es decir, mañana a las 11. Martes y miércoles estaremos reuniéndonos a las 9 de la mañana. El jueves, para celebrar esa Cena del Señor, nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde. El viernes estaremos reuniéndonos para celebrar la muerte del Señor y la pasión del Señor, la liturgia de la pasión del Señor, a las 3 de la tarde. Y para celebrar también el momento más hermoso de nuestro Señor con la resurrección del Señor, la celebraremos el sábado santo a las 6 de la tarde. Y también nos vamos a encontrar el próximo domingo, dentro de 8 días, Dios mediante, con la celebración de la misa de la resurrección
ustedes se pueden allí unir. ¿Cómo lo hacen? Conéctense, tenemos 2 medios que estamos transmitiendo en vivo, es por Facebook en la página de nuestra parroquia y también en YouTube con la página también de nuestra parroquia. Ahí, por donde usted quiera unirse en transmisión, ahí estaremos juntos. Estaremos juntos porque estamos juntos. Recuerde eso, estamos juntos, no estamos solos, estamos juntos. Este que es su pastor está unido a ustedes también y estamos viviendo de la misma manera todo esta que es nuestra celebración de la Semana Santa y todos los días, para de ninguna manera la comunión espiritual, la comunicación de espíritus se frena, porque Dios da para mucho. Le damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite también encontrarnos de esta manera y que así se siga magnificando la inteligencia del hombre para que también disfrutemos también del desarrollo de nuestras vidas. Voy a orar por ustedes en esta oración del pueblo y les voy a dar la bendición de este día. Usted incline su cabeza para recibir la bendición. Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado este inicio de la Semana Santa, vayamos pues con fe y anunciemos en nuestras vidas y en nuestras familias el gozo del Evangelio. Demos gracias